Seguimos con el segundo tipo de compuestos de este tema 4, los éteres. Como hemos ya anticipado, los éteres son compuestos que contienen un átomo de oxígeno unido a dos átomos de carbono. Los dos átomos de carbono pueden pertenecer o bien a dos compuestos alifáticos, o bien a un compuesto alifático no aromático, o bien a dos compuestos aromáticos. También vamos a ver los éteres cíclicos, que son los cuales en el átomo de oxígeno se encuentra integrado en un ciclo. La nomenclatura de los éteres. La nomenclatura IUPAC nombra a los éteres como un alcano con un sustituyente RO, es decir, que se cambia la terminación hilo por oxi. Los radicales que sean un alcano o un aromático con oxígeno se denominarán, por ejemplo, en el caso del grupo metilo, en lugar de metilo será metoxi, etilo, etoxi, y así sucesivamente propoxi, isopropoxi o sec-butoxi. Por ello, podemos nombrar los éteres, estos éteres que son simétricos, es decir, que los dos sustituyentes a los lados del oxígeno son el mismo, metoxi, metano, etoxi, etano. En el caso de este éter que tenemos aquí, tenemos un grupo metoxi y luego es un derivado del metilpropano, con lo cual podemos decir 2-metoxi, metilpropano. También los éteres se pueden nombrar por sus nombres comunes, es decir, con el nombre por orden alfabético de sustituyentes, alquilo seguido de la palabra éter. En el caso de los éteres simétricos, tenemos dos grupos metilo, pues sería dimetil éter, dos grupos etilo, dietil éter, terbutil, metil éter. También en este caso que tenemos dos derivados aromáticos, bencil, el grupo bencilo, y el fenil éter. Etilfenil éter. También están aceptados también nombres como por ejemplo en el caso del dietil éter, éter etílico, puesto que deriva del etanol, éter etílico. O por ejemplo el éter isopropílico. En este caso también se pueden nombrar los éteres de esta manera y está aceptado por la IUPAC. Pero para no equivocarse, lo mejor es seguir estos dos tipos de nomenclatura que hemos visto en esta diapositiva. También hemos dicho que pueden existir éteres cíclicos y ejemplos de estos éteres cíclicos son el tetrahidrofurano o el tetrahidropirano, que son disolventes usados frecuentemente en química orgánica. Y una subclase muy importante de éteres es la de los denominados epóxidos, que son compuestos que contienen la unidad cíclica de 3 átomos de carbono, oxígeno-carbono, como el óxido de etileno u oxirano. Y en esta figura podemos ver estos éteres de los que hemos hablado. Y también el caso del 1,4-dioxano, que es un diéter, y esto es también un compuesto muy utilizado en química orgánica, es un buen disolvente. ¿Cuáles son las propiedades más importantes de los éteres? Pues como hemos dicho ya cuando hablamos de los alcoholes, el enlace carbono-oxígeno es un enlace polarizado, y esto es debido a la diferencia de electronegatividad entre los átomos de carbono y oxígeno. Como el ángulo de este enlace, el enlace carbono-oxígeno-carbono, es aproximadamente de 112 grados, y debido a esta diferencia de electronegatividad de los átomos de oxígeno y carbono, los enlaces están polarizados y en consecuencia tendrán un valor de un momento dipolar, ya que estos dos momentos dipolares, carbono-oxígeno, no se anulan. Y más o menos tendrá un valor de 1,18 device para, por ejemplo, el dietil éter. Por ello, entre las cadenas de estos éteres existen interacciones dipolo-dipolo que hacen que los puntos de ebullición sean superiores a los de los alcanos del mismo número de átomos de carbono, pero son inferiores a las de los alcoholes porque en este caso las moléculas de éter no pueden formar enlaces de hidrógeno intermoleculares entre sus moléculas, puesto que solo tenemos grupos aceptores de enlace de hidrógeno, no tenemos grupos dadores de enlaces de hidrógeno como pasaba en el caso de los alcoholes y de los fenoles. Y aquí tenemos una representación CPK de una molécula de éter sencillo del dimetil éter y también su diagrama de densidad electrónica, que vemos que la densidad electrónica está agrupada en torno al átomo de oxígeno, el que tiene dos pares de electrones para poder compartir. Los puntos de fusión y ebullición de los éteres, como ya hemos visto, vemos que los éteres de los primeros de la serie pues tienen unos puntos de ebullición muy bajos. El dietil éter es un líquido ya,
el di-N-propil éter ya también es un líquido de punto de ebullición más alto, el di-N-butil éter ya más alto todavía, y los que son mixtos, es decir, el etilfenil éter tiene un punto de ebullición más alto también, difenil éter también, el metoxibenceno también, y el tetraidofurano, que hemos dicho que es un disolvente muy utilizado en química orgánica, tiene un punto de fusión intermedio, 66. Reacciones de los éteres. Los éteres alifáticos son en general poco reactivos, ya que los alcóxidos son bases fuertes y por ello son malos grupos salientes, ya que recordamos en este momento que las bases conjugadas débiles que vienen de ácidos fuertes son los que son buenos grupos salientes. Pues por ello necesitan ser activados y como si recordamos en el caso de los alcoholes había que protonar estos alcoholes, en el caso de los éteres también necesitamos ácidos fuertes para poder protonar este oxígeno de los éteres y así convertir este radical alcoxio en un buen grupo saliente. Y de hecho las mismas reglas que se vieron para los alcoholes alifáticos se aplican en las reacciones con los éteres. La SN1 vía carbocatión terciario preferentemente y la SN2 también vía carbocatión primario. La síntesis de éteres de Williamson ya la hemos visto en el caso de los fenoles y es un método de obtención clásico para la obtención de éteres y se forman por reacción de un derivado halogenado y un alcohol. Y en este caso, si tenemos alcoholes alifáticos, como hemos dicho, que son mucho menos ácidos, necesitamos una base mucho más fuerte. En este caso, el sodio, o el sodio, que es capaz de arrancar un protón del alcohol alifático, como ya vimos también en el tema de los alcoholes, y una reacción de sustitución nucleófila que da lugar a la molécula de éter y normalmente esta reacción suele dar, en este caso, derivados primarios a través de una reacción SN2. Los epóxidos presentan mucha mayor reactividad de los éteres. También esto tenemos que recordar el concepto de tensión angular que vimos ya en el tema 2. Y en medio ácido es necesario protonar el átomo de oxígeno y en medio neutro básico, debido a la tensión del anillo que presentan los ciclos de 3 átomos de carbono, esta se libera rompiendo el ciclo cuando ocurre un ataque nucleófilo al enlace carbono-oxígeno. En medio ácido hemos dicho que para que se pueda abrir este ciclo necesitamos protonar el oxígeno, esto es lo que ocurre y obtenemos un bromo alcohol. Y en medio básico neutro lo que ocurre es que se ataca uno de los CH2 que están enlazados al oxígeno y después en medio ácido se produce un alcohol y hay que destacar que el ataque nucleófilo es siempre el carbono menos impedido, ya que el mecanismo es SN2, como ya vimos en el tema 3. Los éteres importantes, tenemos aquí la estructura del anisol, que es un compuesto que se encuentra en las trufas y les da ese olor, el olor característico. También éteres, sabíamos que el dietilete se empleaba como anestésico en la antigüedad, ahora todavía se hace a veces incluso en práctica veterinaria, pero estos son unos éteres fluorados que son los que se utilizan en cirugía, aunque ya se ha empezado también a sustituir debido a que contienen flúor por otros compuestos. También unos éteres bastante famosos, por así decirlo, son los éteres corona, que son unos éteres cíclicos que imitan el comportamiento de las enzimas. ¿Por qué? Porque son capaces de reconocer y de complejar iones alcalinos y dependiendo del tamaño de la cavidad oxigenada, pero que atraen a la carga positiva del metal, y esto es porque, como hemos dicho, los oxígenos son especies por así decir, nucleófilas, ya que tienen pares de electrones sin compartir, y el catión metálico actuaría como un electrófilo y por eso tiene lugar la complejación. Y aquí tenemos los tres profesores que recibieron el Premio Nobel de Química en 1987 precisamente por el estudio de la química supramolecular, que hoy en día es una rama de la química bastante desarrollada. Y precisamente fueron Cram y Pedersen junto con John Maguillan los que empezaron a estudiar este tipo de éteres
de éteres corona, principalmente Pedersen. Pasamos ahora al estudio de las aminas. Las aminas en realidad pueden considerarse como compuestos derivados del amoníaco, en los que se ha sustituido 1, 2, 3 de sus átomos de hidrógeno por sustituyentes hidrocarbonados, bien alifáticos o aromáticos, y por ello sus propiedades en lo que se refiere a basicidad y carácter nucleófilo son similares, por así decirlo, a las del amoníaco. El grupo funcional que presentamos aquí es el grupo amino, NH2, en el que un átomo de nitrógeno está unido por enlace sencillo a átomos de carbono alifático o aromático y a otros 2 átomos de hidrógeno. Aquí vemos una representación de las aminas primarias, secundarias y terciarias, y una cosa que debemos fijarnos es que tenemos un par de electrones no compartidos, lo que hará a este tipo de compuestos ser nucleófilos. Nomenclatura de las aminas. Las aminas se nombran usando el sufijo amina y como prefijo amino, y en el caso de que el grupo amino sea el sustituyente en menor prioridad. Para aminas alifáticas primarias se utiliza el nombre del hidrocarburo del que deriva con la terminación il seguido del sufijo amina. Por ejemplo, aquí tenemos el hexano, en el que hemos sustituido un hidrógeno por el grupo amino, con lo cual la amina corresponde sería la 1-exilamina. También tenemos que indicar el numeral donde el carbono en el que se encuentra sustituido el hidrógeno por el grupo amino. En este segundo ejemplo tenemos el 2-amino 1-hexanol. Las aminas también secundarias y terciarias se pueden nombrar como el N-alquil derivados de la amina más larga y por orden alfabético de los sustituyentes. Por ejemplo, aquí tenemos también las aminas aromáticas, la más sencilla es la benzenamina o también el nombre común es anilina. En el caso que tengamos una sustitución de un nitrógeno tendremos la N-etil, el radical etilo, benzamina o N-etilanilina. En este caso que tenemos dos sustituyentes tenemos que decir N-etil, N-metil, benzenamina o N-etil, N-metil, anilina. Y aquí vemos el orden alfabético de los sustituyentes. En el caso de que tengamos anilinas con otros sustituyentes en otras posiciones de los anillos aromáticos, también usaremos la nomenclatura o bien con los numerales o orto, meta y para. En este caso tenemos la ortometil benzenamina, ortometilanilina, 2-metilanilina o bien ortotoluidina, puesto que deriva del tolueno y cuando tenemos este compuesto es la toluidina. En el caso del fenol, pues tenemos el ortoaminofenol o el 2-aminofenol. Propiedades de las aminas. El enlace NH también es un enlace polarizado debido a la diferencia de electronegatividad entre el átomo de hidrógeno y el de nitrógeno. Esta diferencia de electronegatividad es menor que en el caso del enlace OH, pero es suficiente para que aminas primarias y secundarias también formen enlaces de hidrógeno entre el par de electrones libres del átomo de nitrógeno y uno de los hidrógenos de una molécula adyacente. Y esto hace que los puntos de ebullición y fusión sean más altos que los correspondientes hidrocarburos y éteres, pero menores que los de los alcoholes de masa molecular análoga. Y en esta diapositiva tenemos una tabla en la que tenemos también los valores de pKb de estas aminas, ya que las aminas son compuestos básicos, y tenemos también los puntos de ebullición y los puntos de fusión. Como hemos dicho antes, el átomo de hidrógeno tiene una electronegatividad no muy grande y entonces puede ceder su par de electrones libre con relativa facilidad a sustancias más ácidas, con lo cual los grupos alquilo, debido a ese efecto Masi, también aumentan la densidad electrónica, lo que hace que las aminas alifáticas sean bases más fuertes que el amoníaco, como podemos ver aquí en la primera parte de la tabla. En cambio, la segunda parte de la tabla tenemos las aminas aromáticas, que vemos que los valores de pKb son más altos, lo que significa que son menos básicas. Y esto es debido a que el átomo de nitrógeno puede compartir su par de electrones libre con el anillo de benceno, por el efecto más M, dando lugar a las siguientes formas resonantes en las que el nitrógeno tiene carga positiva, es decir, el par de electrones libres está deslocalizado, lo que disminuye su disponibilidad para actuar como base. Y por eso las anilinas son bases más débiles que las aminas alifáticas y también que el amoníaco. Pero aún así presentan cierta basicidad, como hemos visto en la tabla anterior.
Las aminas no dan reacciones ni de sustitución ni de eliminación, y esto es porque el grupo NH2 es un grupo saliente malo. Ya lo habíamos anticipado en el tema 3 cuando vimos los grupos salientes buenos y grupos salientes malos. Es decir, que las aminas son básicas, se protonan fácilmente y por ello son ácidos débiles. No pueden experimentar reacciones de sustitución nucleófila o eliminación, pero sí que actúan como especies nucleófilas o bases de Lewis o como bases de Bronsted al tener un par de electrones libres. Y aquí vemos, como volvemos a repetir, los valores de pKa de estas aminas. Como vemos, las más básicas tienen pKa, son ácidos más débiles. Y luego tenemos las aminas aromáticas que son más ácidas, es decir, menos básicas, si vemos en estos valores de los pKa. Seguimos con las reacciones de sustitución nucleófila de las aminas. Como hemos dicho, que como tal el grupo amino no es un buen grupo saliente, pero sí que podemos sustituir un grupo, un protón con un derivado halogenado. Y en este tipo de reacciones de sustitución nucleófila, SN2, en la que tendremos en presencia de un derivado halogenado, pues tenemos una amina secundaria, una amina terciaria y por último una sal de amonio cuaternaria. Podemos tener hasta cuatro sustituyentes, tres sustituyentes en la sustitución de una amina primaria hasta llegar a esta sal de amonio cuaternaria, donde el nitrógeno ha perdido su par de electrones libres y está cargado positivamente. Y esta reacción también tiene un mecanismo SN2. Y en este caso, pues vemos que se sustituye la especie, el protón se sustituye por una especie nucleófila que sería una especie, perdón, electrófila que sería el radical R', en este caso CH2+, puesto que X suele ser un halógeno. También las aminas, esto lo veremos en el tema 5, dan reacciones de adición nucleófila con aldehídos y cetonas. Las aminas primarias, sean alifáticas o aromáticas, reaccionan con el grupo carbonilo, aldehídos y cetonas mediante una reacción de adición nucleófila para formar carbinol-aminas que por deshidratación dan igual a las iminas, y también con ácidos carboxílicos y fluoros de ácido. Esto lo veremos en el tema 5. Y las anilinas, como compuestos aromáticos, dan lugar a reacciones de sustitución electrófila aromática en las que, como hemos visto que el par de electrones libres está conjugado con el sistema aromático del anillo de benceno, el enlace CN tiene una polaridad menor que el enlace CO y los fenoles, y el efecto menos I es menor que el efecto más M. El grupo amino libre mono activa las posiciones orto y para la sustitución electrófila aromática, como hemos visto, y vemos que dará lugar a derivados sustituidos en orto y en orto y en las posiciones para, que son los centros nucleófilos preparados para el ataque de un reactivo electrófilo. Pasamos ya a los nitroderivados, que es el final del capítulo, en el que podemos ver que son compuestos que contienen el grupo funcional nitro. Su estructura puede representarse mediante sus formas resonantes, como vemos aquí. Tenemos estas dos formas resonantes, o esta forma resonante en la que cada oxígeno comparte media carga negativa y el nitrógeno tiene una carga parcial positiva. Este grupo tiene un momento dipolar grande, alrededor de 3,5 a 4 dBs, dependiendo de los sustituyentes. Por ello, son compuestos en general poco volátiles y de mayor punto de ebullición que los alcanos correspondientes. ¿Cómo se nombran los nitroderivados? Se nombran con el prefijo nitro, indicando su localización seguido del nombre del hidrocarburo, y los aromáticos utilizando asimismo el prefijo nitro y teniendo en cuenta las reglas de numeración de los anillos aromáticos. Tenemos aquí el caso del 1-nitrobutano, también 2-nitrobutano, 1-metil, 2-nitrobenceno, ortonitrotolueno. En este caso tenemos 1-cloro, 4-nitrobenceno. También los nitroalcanos son compuestos ácidos.
¿Por qué esto es así? Pues porque el carbono, el que está unido directamente al grupo nitro, eh, los hidrógenos de este carbono tienen una acidez inusual debido a la estabilidad del carbanión generado como consecuencia de la deslocalización de la carga. Esto es un concepto que ya hemos visto anteriormente y vemos que estos protones son ácidos, con lo cual en presencia de una base, los nitroderivados pueden ser desprotonados y esto veremos que tendrá una consecuencia en su reactividad. La propiedad más importante, hemos dicho, de estos hidrógenos, la acidez de los hidrógenos en alfa. Tenemos aquí otra vez la diapositiva. Tenemos un pKa de 10, en el nitrometano es de 10, en el nitroetano es de 8,5 y en el 2-nitropropano es 7,8. Esto es debido también al efecto Masí, que estabiliza la carga, le da más densidad electrónica al carbono que ha perdido el hidrógeno, con lo cual hace todavía que esta sea una base conjugada una base conjugada más estable por deslocalización de la carga también debido al grupo nitro. Reacciones de los nitroderivados, la reducción de grupo nitro a grupo amino, que tiene lugar en presencia de hidrógeno, un catalizador de níquel, etanol, o bien con estaño y ácido clorhídrico o con hierro y ácido clorhídrico. Las reacciones de sustitución electrófila aromática de los nitrobencenos. Ya hemos comentado anteriormente que el grupo nitro es un grupo atractor de electrones con un efecto -m, es decir, que los electrones del anillo aromático de la nube pi son arrastrados por el grupo nitro, lo cual desactiva las reacciones de sustitución electrófila aromática, ya que quita, como por así decirlo, poder nucleófilo al anillo y orienta la posición meta. Esto es debido a la contribución de las formas resonantes y también al efecto inductivo -i, debido a la polaridad del enlace carbono-nitrógeno. Las posiciones orto y para presentan una carga parcial positiva y por ello están desactivadas para el ataque electrófilo, teniendo lugar el ataque electrófilo simplemente en la posición meta. Aplicaciones de las aminas y derivados nitrados, pues como fármacos y drogas. Aquí tenemos medicamentos por todos conocidos, la efedrina, la fenilefedrina, una droga como es la metilanfetamina, la anfetamina, que tenemos la metanfetamina, que es el compuesto que se fabrica en la serie de televisión Breaking Bad. También tenemos los colorantes como el naranja 7, colorantes que se utilizan, el amarillo de anilina, que se utilizan también en la industria alimentaria, también en la industria de pigmentos, la rosanilina o la fucsina y la mauveína. Y por último, hablamos de la nitroglicerina, que todos conocemos como una aplicación de los derivados nitrados o nitroderivados, que fue descubierta por el químico italiano Ascanio Sobrero en 1847 y era un compuesto muy inestable, con lo cual no tenía muchas aplicaciones en ese momento. Fue Alfred Nobel el que la patentó como explosivo y creó la dinamita, absorbiendo la nitroglicerina en materiales porosos e inertes como el polvo de ladrillo, sílice, yeso, carbón, de manera que podía ser estabilizada y simplemente activada en el momento que se necesitara, y tuvo muchas aplicaciones, sobre todo en la minería. Y esta es la reacción de formación de la nitroglicerina. Partimos de esta molécula del glicerol, que es una molécula que veremos también en el tema 6, en presencia de ácido nítrico y ácido sulfúrico, se obtuvo este compuesto que es la nitroglicerina. Y por último terminamos también el tema con la tabla de el cálculo de los estados de oxidación del carbono como recordatorio, para que a medida que vayamos viendo los grupos funcionales seáis capaces de calcular el estado de oxidación del carbono dentro del grupo funcional en el que se encuentra.